Ay, sí. ¿No habrá estado usted comentando toda esa sarta de barbaridades con las que me acusa el demente Secundino Aguilar? No te muevas. Tienes una víbora muy cerca de tu tierra. ¿Qué va a hacer con mis películas? Como le dije, quedan confiscadas hasta nuevo aviso. Yo lo quiero. Y yo creo que él está perfectamente claro de que a su esposa le importa un comino. Eso es un buen motivo para quererme, ¿no? Dígame, coronel. Usted está con esta gente. ¿Y si estuviera qué, Luna? Gamboa, si está con ellos, se le tiene que hacer un juicio militar. ¿Le habrá tiempo para explicar, coronel? Antes de que lo mordiera la víbora estábamos hablando de que todo está cambiando. No se resista a lo que usted mismo está pensando. Usted no sabe lo que yo pienso. Sé que es un hombre decente. Y usted sabe que a pesar de que nos llamen bandoleros, nosotros también somos gente de bien. Ahora se va a tomar esto. Sabe a madres. Pero si no, el veneno se va al cerebro. A ver, tómeselo. Tómeselo. Si quisiera hacerle daño, le hubiera hecho daño desde hace rato. Coronel. No se preocupe, Gamboa. Es natural que pierda el conocimiento. Va a estar bien. Vamos a esperar a que regrese Lisandro. Porque seguramente esto es un capricho de Vicente del Río solamente para marcar su autoridad. Ya suficientes problemas tengo con el coronel como para además tener que estar soportando a este tipo. Britt, ¿y te confiscó todas tus películas? No, afortunadamente solo algunas en las que aparecía Malverde y otras donde aparecían las soldadoras de la revolución. No sé, Macías, pero pase lo que pase, yo me tengo que ir del pueblo. Claro, después de su boda. Me regreso con Villa, que por cierto, ya están a punto de dar el golpe definitivo para hacerse con el poder en el país. Disculpen que los interrumpa, pero es que, mi amor, necesito que decidamos algunas cosas de la boda. Con su permiso, voy a pasar brevemente al baño. Claro, está al fondo. Adelante. Gracias. Mira, tengo pensado que así podemos organizar a los invitados. ¿Qué te parece? Y... Vaya. Estás invitando a casi todo el pueblo, Lucrecia. Casi. No todo. ¿Qué está haciendo Herminio Quiñones en la lista? Ay, sabía. Es que me lo encontré en el mercado y pues se autoinvitó. Pero la verdad eso a mí no me importa. Mira, ven. Lo importante es que quiero que así organice... No estoy de acuerdo con que vaya Herminio Quiñones. A ver, Matías, por favor. Es solamente una persona por todos los que van a venir. Mira, mejor, ¿cómo ves si a la entrada podemos poner estas flores y los árboles los decoramos con más flores blancas? No te enojes, Matías. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué tal, coronel? Luchando por su vida. Tiene suerte el condenado. Hablé con Gamboa y tengo a Zamudio y a Tamal resolviendo la vigilancia. Creo que lo mejor es que la China se vaya para el pueblo. Tenemos que esconderte allá y dispersar a la gente porque este campamento ya valió, Jesús. Ya no podemos estar aquí. Sí, pero mientras no reaccione Luna no nos podemos ir. Chino, vete para el pueblo a preparar todo. Hay que checar los túneles, hay que irnos para allá. Tu Secundino, lo mejor es que te vayas para la casa. Precisamente a eso quiero hablarles. Quiero ser uno más de la banda. Menos mal que podemos dedicarnos a hacer todas las bambalinas que Lucrecia creía imposible terminar para mañana, ¿verdad? Ay, queda mucho por hacer para el casorio del maestro y la señorita Lucrecia. Justo le iba a decir. Lo tengo apuntado por ahí. Ahorita lo traigo. ¿Estás mejor, Cari? Sí, me sienta bien ayudar. Y lo que platicamos, de veras quiero ser otra. No tienes que ser otra, sino tú misma. Con los pies bien plantados en la tierra, ¿eh? Poco a poco vas a descubrir quién eres y lo que quieres hacer en la vida.
¿Y los hombres? Bueno, ellos a veces quieren mandar, ¿sabes? Pero queda entre nosotras hacernos respetar. Tú tranquila que pronto vas a ver mejor las cosas, que para eso estamos las mujeres. Para ayudarnos unas a otras, ¿no? Sí. Aquí tiene, patrona. Gracias, Nieves. Sí. Les necesito encargar esto y ya regreso. Sí, señora. ¿Has hablado de esto con Isabel? No. Pues con ella es con la que tienes que hablar. ¿Por qué? Ya no soy un niño, soy un hombre. Pero Isabel no va a perdonar que te unas a nosotros. Ya bastantes pleitos tuve con ella porque Nazario se vino conmigo. Me ha costado sangre que me perdone eso. Además, ella no te necesita. Sobre todo ahora que Vicente cada vez está más patán. Bueno, pero a ustedes les importa que me quede, ¿sí o no? Háblalo con ella y platicamos después. De todas maneras, no sabemos qué vaya a pasar. A lo mejor vamos a tener que dispersarnos. Y quizá ya no haya más banda Malverde a la que te quieras unir. Ve y habla con tu hermana. Nazario, tú quédate. Su eminencia, ¿a dónde se dirige? Faltaría más que yo tuviera que rendirle cuentas a alguien como usted, padre Hilario. Vaya con Dios. Hombre, Jesús, mírate la cara. Seguro que vas a estar bien. Sí, solo es un poco de fiebre. Va a pasar. Vete con Gamboa. Que ponga orden en el pueblo. Tenemos que ver que hayan soltado a todos los lloremes. Que sea verdad que los liberaron a todos. No te creo. ¿Te vas a quedar solo con mi Tevi? Él también tiene cosas que hacer. Y Tevi, ve por eso. Leo Sánchez Aviado, caballero. ¿Qué te dijo? Va por las hierbas para bajar la fiebre. Ahorita regresa y se queda aquí conmigo. Tú ocúpate de los nuestros, Nazario. Tranquilo. ¿Seguro, Jesús? Prométeme que no te vas a morir. Maya, mandaste a ensillar unos caballos. Sí, quiero ir al pueblo a buscar unas cosas. De hecho, quiero que tú me acompañes. Quiero ver cómo está Jesús. ¿Pero no estaba bien? Sí, pero Luna y todos los federales están tras ellos. Los están cazando. Igual ellos saben moverse, ma. No les va a pasar nada. Yo lo sé, pero Jesús está muy herido. No quiero que le pasara nada. Vete a tu cuarto, Nacho, por favor. Isabel Aguilar, quiero hablar con usted. ¿Me permite? Gracias, Nieves. Ya quedó, patrón. Llegó todo. Qué bueno, Juanelo. Voy a aumentarte el sueldo. Esto de ser autoridad civil me está quitando mucho tiempo y necesito a alguien a cargo del almacén. Y ese vas a ser tú. ¿De verdad, patrón? Muchas gracias. Le prometo que no lo voy a fallar. No va a recibir ninguna queja. Eso espero. Pero está bien, patrón. Lo siento preocupado. ¿Es por el telegrama ese que le llegó? Sí, en parte eso. En parte que mi familia me pidió que vaya a visitarla, pero con todos estos pendientes no tengo tiempo. Pues mire, justo pasé por el telégrafo y le llegó otro. Speaking about the devil. Mi familia llega en el tren de la tarde. Te quedas a cargo de la tienda. Voy a resolver un pendiente. Sí, patrón. ¿La creí más cortés no me va a invitar a pasar y sentarme? En esta casa no es bienvenido, obispo. Y si viene a esta casa a pedirme que deje bajo mi protección a Cari, no lo voy a hacer.
¿Protección de qué? ¿De mí? ¿A poner la palabra de esa loca por encima de la mía? Yo antepongo la verdad antes que la mentira y le voy a pedir que en mi presencia no la llame de esa manera. Ahora sí me disculpa. Tengo que salir al pueblo a hacer algunas cosas. ¿Sabe una cosa, señor obispo? Yo tengo mi conciencia muy tranquila. A usted no sé cómo le vaya en la vida. Por favor. Mujer insolente. Ay, aquí está. Disculpen mucho la tardanza. Ahorita les traemos los demás guisados. Vamos a tener que contratar a alguien más. Ya no nos damos abasto con tanta gente. Pues creo que vas a tener que contratar a más gente todavía. Sí. Creo que ya yo tomé una decisión, Ángeles. Ven acá. ¿Qué pasó? Que ya tomé una decisión. Me voy a ir a vivir con Vicente. Y si no me quieres aquí, pues yo te ayudo a buscar un reemplazo. Necesito que preparen mis cosas inmediatamente, Padre Hilario. Me marcho de San Blas. ¿Por qué con tanta premura? ¿Alguna emergencia, Su Excelencia? Me voy en el tren de la tarde, padre. Y apenas llegue a Culiacán, tramitaré la orden para que usted abandone esta parroquia, Padre Hilario. No quiero volverlo a ver más. Pues para mí mejor, Su Eminencia. Entre más lejos esté de gente como usted, más cerca estaré de mi Padre Dios. Buen viaje, Su Ilustrísima. Lisandro, ¿qué haces de pie? Mi tarea es imponer la ley. Levántate. Te vienes conmigo. ¿A dónde? ¿Ya no te has visto? No te confíes. Se acabó, Malverde. Vine a Sinaloa a ponerte preso y lo voy a cumplir. Su Excelencia, no pensé encontrarlo aquí. Se marcha. ¿Pero por qué si todavía es requerido? Aquí ya no soy requerido del Río. Este pueblo está endemoniado, lleno de insolentes, alejados de Dios y de la iglesia. Empezando por su esposa. ¿Hay algo que yo no sepa? Su Excelencia, mire, yo entiendo. Mi mujer tiene su carácter y le pido disculpas, pero usted iba a casar al maestro Matías. Que los case el padre Hilario, mientras conserve su autoridad en la iglesia, que no será por mucho tiempo. Eso se lo aseguro. Permiso. Tú después me vas a explicar qué fue lo que sucedió, porque yo como autoridad civil no puedo estar mal con la iglesia. Ese patán no es la iglesia. Ese patán es un enfermo, Vicente. Hijo, ¿son ellos? Mamá, papá, qué gusto verlos. Te ven muy bien. This is Nacho, this is Isabel. Do you remember them? Ah, claro. Isabel. Te recordaba diferente. ¿Qué tal el viaje? Vicente no nos dijo nada. Nos acabamos de enterar de que llegaba. Ya perdí la cuenta de los años que tenía sin venir a México. Es cuestión de agarrar impulso. En realidad hay cosas que no podían demorar más. Y me perdonas que sea así de directa, Isabel. Y tú también, hijo. Pero lo importante es primero. Este muchacho es hermano de tu hijo, Isabel. Él es tu hijo, Vincent.